Transformación de unidad. Lo principal para poder proceder es recordar tres axiomas fundamentales de las matemáticas. La primera es que si tengo una fracción con bases iguales, los exponentes se restan. Al exponente del numerador se le resta el exponente del denominador. Esta resta siendo el exponente de la base que se repetía, que en este caso es a. Es decir, si yo tengo a sobre a, sabemos que está elevado a la 1. El resultado sería la base que se repetía y se restan los exponentes. Pero sabemos que 1 menos 1 es 0. Cualquier elemento elevado a la 0 es 1. En otras palabras, si tengo un elemento igual en el numerador y otro en el denominador, se me simplifica. Quedaría como resultado en este caso A. Por ejemplo, tenemos que los elementos se repiten en el numerador y en el denominador, se me simplifican. Pero ¿qué me queda aquí? Como nosotros sabemos que esto está multiplicado por 1, me queda un valor de 1, porque 1 sobre 1 es 1. Finalmente, en este ejemplo vemos que el A se repite, se me simplifica, al igual que los B, los C, solo me quedaría el D. En este caso me quedaría 1 sobre D. El segundo axioma que tenemos que recordar es que si tengo multiplicaciones consecutivas, estas van a tener un resultado único, que en el numerador correspondería a la multiplicación de todos los valores que están en los numeradores. En este caso sería a por c y por n, y en el denominador la misma idea, b por d y por p. Por ejemplo, en este caso tendríamos que el resultado es 4/30. Y el último axioma que tenemos que recordar es que si por ejemplo tengo un paréntesis con dos elementos que se están multiplicando elevado a un exponente, este exponente se puede distribuir a cada uno de ellos, dado que se está multiplicando. Por ejemplo, el cubo bajaría al a y el cubo bajaría al b, en este caso a cubo por b cubo. En este ejemplo tenemos que 3m está elevado al cuadrado, entonces tendría 3 al cuadrado que multiplica a m al cuadrado. Algo importante recalcar es que los factores de conversión se dividen tanto en longitud, masa, tiempo, temperatura y algunos más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos factores de conversión relacionados a longitud, equivalencia de 1 kilómetro, 1 metro, centímetros y pulgadas. Algo muy importante analizar aquí es que, por ejemplo, si yo analizo el factor de conversión de 1 metro equivalente a 100 centímetros, este factor de conversión se me va a transformar en dos fracciones. Una en la que el metro está en el numerador y otra en la que el centímetro que le corresponde está en el denominador. Y una segunda en la que el metro ahora está debajo y los 100 centímetros están arriba. La pregunta sería, ¿cuándo ocupamos o esta o esta? Todo depende de lo siguiente. Por ejemplo, si deseáramos transformar de metros a centímetros, ¿cómo debería proceder? Entonces planteo 2 metros y esto yo debería multiplicarlo por una fracción. Ahora, yo debo tomar un factor de conversión que me relacione metros con centímetros. Entonces, si yo analizo aquí en mis factores de conversión, justo el que aplica es este que he tomado en cuenta. 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces, tengo aquí dos opciones, poner esta fracción o esta fracción. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de estas dos fracciones yo debería poner aquí para que de esta forma se me eliminen los metros y solo me queden los centímetros? Entonces, como habíamos visto por el axioma número 1, los metros deberían estar en el denominador para que se puedan simplificar. Entonces, aplicaría el de acá. Pongo la equivalencia que 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces yo ya puedo simplificar las unidades. Y ahora sí me quedaría ya en centímetros. Aplicando el axioma número 2, sabemos que la respuesta va a estar dada en una fracción. Multiplicamos todos los elementos del numerador. En este caso sería 2 por 100 y por los centímetros. Abajo, como es 1, no le tomaríamos en cuenta. En este caso sería un valor de 200 centímetros. En un segundo ejemplo tenemos que realizar la conversión de centímetros a pulgadas. Entonces, de la misma forma, planteamos los 3.28 centímetros y deberíamos buscar un factor de conversión que me relacione centímetros con pulgadas. En este caso tenemos que una pulgada equivale a 2.54. De la misma forma, se generan dos fracciones. Multiplicamos por la fracción. La pregunta sería, ¿en qué parte van a ir los centímetros? Como sabemos, para que se me pueda simplificar, la parte de los centímetros en el denominador. Entonces sería 2.54 centímetros en el denominador y en el numerador iría el otro que es una pulgada. Entonces aquí ya se pueden simplificar los centímetros, solo me quedaría multiplicar los valores, teniendo un valor de 1.29 pulgadas. Ahora, existen tres tipos de variantes de problemas. El primer tipo de problema se da, por ejemplo, en este caso, cuando quiero transformar de kilómetros a pulgadas. Si nosotros lo observamos, no existe un factor directo que me transforme de kilómetros a pulgadas. Entonces, en este caso nos hace falta encontrar progresivamente las equivalencias al bajar las unidades. Primero de kilómetro a metro, luego de metro a centímetro y luego de centímetro a pulgada. Entonces, a los 8 kilómetros tendríamos que multiplicar por una fracción que me relacione los kilómetros a metros. Un kilómetro es igual a 1000 metros. De esta forma, logro eliminar los kilómetros y me quedan metros. Ahora, para bajar de metro a centímetro, conocemos que un metro tiene 100 centímetros. Al poner la equivalencia, simplificamos los metros para que nos quede en centímetros. Finalmente, relacionamos un factor de conversión entre centímetros con pulgadas. En este caso, una pulgada es 2.54 centímetros. Deberíamos poner los centímetros en el denominador para que se me puedan simplificar. Podemos simplificar
simplificar los centímetros obteniendo un resultado ahí en pulgadas. Algo importante aquí es que, por ejemplo, si ocupamos un sistema internacional, las pulgadas no se representarían con PULG, sino con IN, que representa a inches en inglés, como lo podemos ver representado aquí. Un segundo tipo de problema surge cuando tenemos que transformar unidades que se encuentran elevadas al cuadrado o algún exponente. En este caso, para proceder tenemos que dejar a un lado por el momento o no tomar en cuenta la potencia y resolverlo como ya hemos aprendido. En una primera instancia, como tenemos que simplificar las pulgadas, ponemos un factor de conversión que me relacione las pulgadas con los centímetros. Pulgadas abajo para que se me puedan simplificar. Entonces en este punto ya tendríamos los centímetros. El siguiente paso sería relacionar los centímetros a los metros. Al utilizar este factor de conversión ya tendríamos el objetivo, que es de pulgadas a metros. Se me van a simplificar los centímetros y las pulgadas. Ahora sí vamos a analizar el exponente. La forma de proceder para eliminar el exponente es elevar al cuadrado cada uno de los elementos que nosotros pusimos antes, tanto en el denominador y en el numerador, al igual que acá, cuadrado al cuadrado. Entonces de esta forma tendríamos pulgada cuadrada con pulgada cuadrada para que se me simplifique, de igual forma centímetro cuadrado con centímetro cuadrado. Para poder simplificar tenemos que aplicar el axioma número 3 que se había explicado en el inicio. Entonces ya desarrollado podríamos simplificar pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, y nos quedaría la unidad que yo deseaba, metro cuadrado. Realizamos la respectiva operación, obteniendo un valor de 1.29 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Como una tercera variante de las transformaciones de unidades tenemos que, por ejemplo, si tengo unidades compuestas, en este caso tonelada pie sobre hora cuadrado, y deseo transformar a kilogramo metro sobre segundo cuadrado, entonces en este caso ¿cómo procedemos? Tenemos que escoger cualquiera de las tres opciones. Entonces en este caso tomo el pie. Yo sé que un pie equivale a 30.48 centímetros, entonces de esta forma elimino los pies y ya tengo en centímetro, pero debo llegar a metro, entonces me falta uno más. Relaciono que un metro es igual a un centímetro, de esta forma se me eliminan los centímetros y ahora ya tengo en metros. Con respecto a este punto he cumplido. El siguiente punto sería escoger entre cualquiera de estos dos. En este caso tomemos por ejemplo las toneladas. Para ello yo conozco que una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Tonelada se va con la tonelada de acá y ya tengo en kilogramo. Entonces ya he cumplido la segunda parte del problema. Finalmente debo transformar las horas al cuadrado a segundos al cuadrado. Lo que podemos ver aquí es que las horas están elevadas a una potencia. Entonces el procedimiento para realizar esta transformación es, como había comentado antes, no tomar en cuenta la potencia. Imaginémonos que no está al cuadrado. Entonces yo sé que una hora equivale a 60 minutos. Entonces de esta forma ya tengo en minutos. Y finalmente yo sé que un minuto tiene 60 segundos. De esta forma se me eliminan los minutos. Ahora, ya que he puesto los factores de conversión como si no estuviera la potencia al cuadrado, ahora lo que me corresponde es elevar al cuadrado cada uno de los que yo he puesto antes. Una hora al cuadrado, al igual que su denominador al cuadrado, elevo el numerador al cuadrado y elevo el denominador al cuadrado. Entonces de esta forma se medirían las horas con horas, minuto al cuadrado con minuto al cuadrado, y ya obtendría en segundos, que era lo que yo estaba buscando. Lo que haría falta es multiplicar en línea todos los valores numéricos, tanto del numerador como del denominador. Finalmente obtenemos un valor de 1.88 por 10 a la menos 4 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Como para finalizar sabemos que esto equivale a un newton.